Bueno, de que incendió al planeta, se trata de un agravio que va en contra de 1.800 millones de musulmanes que pertenecen a 57 países miembros de la Organización de la Conferencia Islámica, que hoy preside Turquía, que supuestamente pertenece a la OTAN y era aliado de Estados Unidos, aunque se han alejado. También es una afrenta a la cristiandad. Estamos hablando de 2.400 millones de feligreses, entre los cuales están 1.200 millones de católicos. Ya el Papa Francisco se pronunció en contra de esta medida unilateral y muy tóxica de Trump. Y también no hay que perder de vista a la Unión Europea, que sus máximos dirigentes, el principal aliado de Estados Unidos, Gran Bretaña, de toda la vida, el aliado especial, eh, se ha pronunciado en contra, igual el presidente francés Macron, y ayer también repudió esa medida de Trump, la canciller Merkel, y así pues tenemos que, pues es un repudio generalizado, unánime de condena a una medida que no aporta nada a la paz. A mí me llama la atención que Trump diga que esto va a, a estimular la paz cuando es todo lo contrario. No soy ni trumpiano ni nada así, yo soy analista, ni antitrumpiano, yo analizo. El Congreso de Estados Unidos tiene una grave responsabilidad al respecto, porque desde 1995 se había precisamente pronunciado a favor de que Jerusalén sea la capital de Israel. Ahora, ¿por qué la importancia de Jerusalén? Mira, si tú te vas a ver esto, Isaías, Sí, los que conocemos la región y conocemos los sitios que están en juego, y no nada más leyendo, y conociendo incluso a los actores, se encuentra Tel Aviv de Jerusalén, se encuentra a 67.4 kilómetros de distancia. Si no es nada, es casi Insurgentes, todo Insurgentes. Y luego lo harías en carretera en 1 hora y media. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? No es de que traslades la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, es de que todavía no se ha resuelto el conflicto palestino-israelí, aún no se resuelve el conflicto árabe-palestino y a nivel más regional. Y Jerusalén, pues es la piedra de toque de cualquier negociación, por una sencilla razón. Mira, quienes conocemos bien Jerusalén, la parte de Jerusalén oriental, que es la que está en disputa, pues es la capital que tenía Palestina. Precisamente se le conoce como Al-Quds, y esa palabra en árabe es muy fuerte. Al-Quds quiere decir lo sagrado, la ciudad sagrada. Es decir, para el Islam es una situación de sacrilegio lo que ayer hizo Trump, sin tomar en cuenta sin tomar en miramiento, pues nada más ve cualquier sentimiento, etcétera, etcétera, de todo este número de cristianos y musulmanes que he venido enumerando. Bueno, ve cómo maltrata a México, ve cómo Videgaray se entregó totalmente a Jared Kushner, el yerno de Trump, quien precisamente está detrás de esta situación anómala y aberrante, y ve cómo nos tratan con la punta del zapato en Estados Unidos. Bueno, entonces, aquí lo fundamental es que hay que entender qué es Jerusalén. Incluso el antiguo Jerusalén, que le llaman the Old City, la vieja, la parte oriental, pues es una región donde tienen asiento los sitios sagrados de las tres grandes religiones monoteístas. Y empiezo por la misma y muy respetable religión judía, no así el sionismo, que no es respetable, porque es una política de apartheid racista. Los judíos son muy respetables cuando se trata de raza o de religión. El problema, cuando entras a la política, pues se vuelve polémico, evidentemente. Pero los judíos como tal, en su acepción étnica y religiosa,
ahí tienen su sitio sagrado también, e incluso ahí está el Muro de las Lamentaciones, que es precisamente frontera o límite, precisamente con un sitio sagrado del Islam, que es conocido en árabe como Haram al-Sharif, que quiere decir el santuario noble. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran dos sitios muy sagrados para el Islam. Fíjate cómo estoy usando la palabra sagrado en forma reiterativa, no es que a mí me guste, es que así lo ven sus moradores y quienes profesan esas religiones, muy respetables todas. Claro. Tienes, primero que nada, el Domo de la Roca, y junto está Al-Aqsa, es una maravillosa mezquita. Luego, en segundo lugar, hay que ver también el número de judíos que existe en el mundo. Y no por ser minoría, no quiere decir que eso no signifique que tengan derechos religiosos y de culto y en esa parte. Estás hablando, existen alrededor de 15 millones de judíos en el mundo. Creo que hay más judíos en Nueva York que en el mismo Israel, donde se calcula que hay 6 millones de judíos de estos 15 millones de los que estoy hablando. Pero luego, para que veas que es un cóctel muy explosivo, por eso Trump es un personaje muy tóxico. Ve también, no puedes perder de vista, si tú te vas bien al lineamiento de esta vieja ciudad de Jerusalén del Este, que fue anexada en forma unilateral por Israel en la guerra de 1967 y que nadie ha reconocido en el mundo salvo Estados Unidos. ¿Qué sucede? Pues de que ahí también está la zona cristiana, que es muy importante. Fíjate, existe el barrio judío, existe el barrio musulmán, existe el barrio cristiano, incluso hay hasta un barrio armenio, porque como tú sabes, Isaías, ahí está el Santo Sepulcro, ahí fue donde precisamente fue crucificado y ahí está enterrado Jesús el Nazareno, Cristo. Entonces es una cuestión muy delicada que tiene que ser resuelta y en eso hay que reconocerlo. Ayer el secretario general de la ONU lo dijo en forma muy cerebral. Esto tiene que ser una solución negociada donde es imposible alienar a los palestinos de su parte de Jerusalén, que es la parte oriental. Ahora bien, no hay ninguna resolución de la ONU que lo avale. Es decir, tanto Estados Unidos como Israel están pisoteando las resoluciones de la ONU y ya no se diga la ley internacional, porque son medidas unilaterales que solamente exacerban las tensiones y que tienen repercusiones y las tendrán durante mucho tiempo en los 4 rincones del planeta. Evidentemente con mayor profusión en la cuestión palestina, que no hay que olvidar que hay católicos palestinos. Belén, la ciudad donde nace Jesús, o Cristo, como le quieran llamar, que ahora estamos en vísperas de su festejo, el 24 de diciembre, es una ciudad de católicos palestinos. Y ahí estaban quemando antier las banderas tanto de Israel y de Estados Unidos. Ahora mira, ya en términos ya finales, para darle aquí una síntesis a lo que yo estoy analizando con datos duros, el problema ya, olvídate de Israel. El problema es que, primero que nada, Trump está practicando una política de su yerno, que todo el mundo lo dice, es un judío ultraortodoxo. Bueno, está bien, son muy respetables sus creencias, pero tú no puedes aplicar para una superpotencia del tamaño de Estados Unidos una política familiar, o porque Trump casó al yerno con la hija preferida. Bueno, esos no son los niveles de una política de una superpotencia. Claro. Y aquí, ¿qué está sucediendo? Bueno, que veo que Trump se está israelizando, es decir, ya está dejando atrás el discurso de America First, primero Estados Unidos, y ahora estoy viendo de First Israel o Israel First, primero Israel. Mira, eso es lo de menos. Aquí, ¿cuál va a ser el daño? Es decir, a Israel le beneficia sin duda alguna, pero Israel no es una potencia mundial. Estamos en una superpotencia del tamaño de Estados Unidos que a mi juicio se está haciendo el harakiri porque
no va a tener cabida Estados Unidos en el Medio Oriente, ni en Asia, ni en muchos lugares de África, donde muchos de estos feligreses pues se sienten ultrajados. Mira, ayer hubo algo que me llamó mucho la atención y yo concuerdo totalmente con él. Y conste que no he citado a nadie del mundo musulmán ni del mundo árabe, estoy citando ya la parte estadounidense. Nada menos que el exdirector de la CIA, John Brennan, ayer lo comentó precisamente, que había sido una medida atroz, claro, no en sus términos, pero es la traducción, y que esto dañaba los intereses de Estados Unidos en el mundo y lo estaba marginando. Es decir, los intereses de Estados Unidos sin duda alguna van a ser golpeados porque vamos a iniciar toda una etapa de tensiones. Esto atenta contra la paz global, la paz regional, y van a haber muchas tensiones. Sobre todo, puede iniciar toda una serie de boicot de los productos estadounidenses. Ya los israelíes ya empiezan a tener un fuerte repudio con el boicot por sus siglas en inglés, que se llama BDS. Pero aquí lo que pasa es que Estados Unidos sí se está sacrificando, se está inmolando, incluso yo diría, por tomar una medida unilateral que deben resolver los palestinos y los israelíes en un primer nivel, y en un segundo nivel Israel negociando con los países árabes, y en un tercer nivel negociando con el mundo islámico, porque no es lo mismo. Mira, por ejemplo, ayer vino el repudio del mayor país islámico del mundo, que es Indonesia. Estás hablando de 250 millones de musulmanes que no son árabes, son asiáticos conversos al Islam, y así por el estilo. Ahora, ¿qué viene? Viene la cumbre del 13 de diciembre de un organismo que realmente pues, estaba ahí muerto, pero ahora lo van a resucitar, que es la conferencia, la organización de la Conferencia Islámica de 57 países, que tiene 1.800 millones de feligreses y que ahora preside Turquía. Turquía no es un país menor, no es una potencia, no tiene las 400 bombas nucleares que posee Israel en forma clandestina, pero tiene una posición muy estratégica en el Mar Negro, entre Europa y Asia, y esto pues vamos a ver hasta dónde quieren llegar los países musulmanes, porque tampoco tienen la capacidad de confrontarse con Estados Unidos a nivel de una guerra, no va por ahí, porque Estados Unidos tiene 2.500 bombas nucleares. Es decir, todos estamos esperando que si pasara algo en el lado de Norcorea, y en un lado más emotivo, más tóxico, es donde Trump saca esta carta que naturalmente no beneficia para nada los intereses de Estados Unidos. Quizás beneficie mucho a Jared Kushner, su yerno, quien por cierto, lo acaba de publicar estos días Newsweek. Él financia con una organización evasora de impuestos, está financiando los asentamientos ilegales de los colonos israelíes en la parte de Cisjordania. Entonces esto también le agrega más combustible al fuego que ya tiene sus rescoldos desde 1948. Y fíjate algo interesante, desde hace 70 años, ningún presidente de Estados Unidos había atrevido a tocar este sensible tema de pasar la capital o reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, que naturalmente estaba la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv. Tel Aviv. ¿Y qué hace Trump? Rompe con una política tradicional que nadie se había atrevido, insisto, a tocar de 70 años. Y hoy, pues bueno, ¿qué te esperas? Mira, hay un dicho hebreo maravilloso: quien siembra vientos cosecha tempestades. Pero ¿qué hay más de fondo? Y yo ahí ya voy a mi parte muy personal. Todo lo que te dije, Isaías, todo, ahí lo puedes encontrar en cualquier periódico, cualquier revista y cualquier portal del mundo. Ahora, la parte personal, esa sería mi muy humilde contribución, porque a eso me dedico, al análisis geoestratégico y geopolítico, es de que tras de esto, lo que aparenta ser una decisión estúpida y tóxica, pues hay mucho más de fondo. En realidad, lo que está en juego es crear un ambiente de tensión y de caos en la región, vender muchas armas de parte de Estados Unidos haciendo negocio, pero en última instancia lo que está en juego es provocar una guerra contra Irán.
e Israel, esa es su gran jugada, es decir, llevar a una guerra de Estados Unidos contra Irán, pero hasta el último soldado estadounidense. ¿Te diste cuenta que dije? Hasta el último soldado estadounidense, no israelí. Entonces, ese es a mi juicio lo que está en juego. También hay que hacer una autocrítica del mundo árabe y musulmán. El mundo árabe está fracturado, el Consejo de Cooperación del Golfo está fracturado, ahí tienes la situación de Qatar, en estos momentos padece varias guerras, en estos momentos tiene 3 guerras en su región, naturalmente muchas de ellas estimuladas desde el exterior, pero también hay conflicto interno entre los países árabes, es una realidad. Tienes la situación de Irak, tienes la situación de Siria, tienes la situación de Líbano, donde ya guste o disguste, yo soy de origen libanés, conozco muy bien el Líbano, he vivido en Líbano, he estudiado en Líbano, conozco al país, no nada más leo periódicos o portales, y ahí, ¿qué sucede? Pues hoy nos gusta o disgusto, yo soy de origen católico, maronita, pero la realidad demográfica es que hoy los chiitas, que están muy ligados a Irán a través del grupo Hezbollah, pues ya son prácticamente la mayoría. ¿Cómo puedes erradicar a toda una población? Y es lo que está buscando Israel y Estados Unidos. ¿Cómo puedes expulsar a los chiitas del Líbano? Pues es de locos. Entonces, nosotros tenemos, el Líbano tiene que tener una posición de mucho equilibrio entre 18 sectas religiosas, imagina. Entonces, es muy difícil la situación en la región, hay fracturas del mundo árabe, pero peor aún, la gran fractura se está dando entre los 2 gigantes, uno del mundo árabe, Arabia Saudita, que es una potencia petrolera, ya el segundo lugar detrás de Rusia, ya no es la primera, pero al fin y al cabo, gran potencia petrolera, que acaba de tener su noche de los cuchillos largos con estas purgas dentro de la Casa Real Wahhabita, pero también tienes ese rompimiento que tienen con la máxima potencia del chiismo, que es Irán, que no es un país árabe, es un país persa, y que ha sido la gran vencedora hasta ahora de los varios conflictos. Salió vencedor en Irak, salió vencedor en Siria, hoy tienen a través del Hezbollah la mayoría en Líbano, ahorita hay un gran conflicto en Yemen, desgraciadamente, donde ayer precisamente Trump le puso jaque a sus aliados de Arabia Saudita al decir que ya se debía abrir pues este bloqueo, porque hoy Yemen padece una de las situaciones de máximo estrés humanitario del planeta, etc. Pero ¿por qué hasta ayer Trump se acordó de ello? Porque estaba vendiendo armas a Arabia Saudita y se fue a bailar el famoso baile del sable, etcétera. Entonces yo es a donde llegaría al final de esto, Isaías. Al final del día yo sí estoy viendo en el horizonte que lo que está buscando Israel, porque realmente es la política de Israel que está implementando Trump a través de su yerno Jared Kushner, que es un gran aliado de Netanyahu, y hoy lo dice toda la prensa de Estados Unidos, se puede leer hoy en el New York Times, específicamente de este mafioso de casinos que se llama Sheldon Adelson, quien ha estado presionando para que Trump reconozca o reconociera a Jerusalén como la única capital de Israel. Pero viene Claro. lo peor. A mí me duele que por $25 millones de donativos de Sheldon Adelson, el dueño de los casinos de Las Vegas, de muchos periódicos desinformadores de Israel, y que tiene casinos hasta en Macao, China, que por $25 millones de dólares que donó, pues tengamos que Estados Unidos se arrodille a una política que realmente es lesiva a sus intereses. Y que pone en vilo a todo el planeta. Doctor Alfredo Así es. Jalife, como siempre, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho Encantado, Isaí. este Salúdame mucho a análisis Carmen, ¿eh? de su parte, Salúdame por mucho a Carmen. supuesto. Y estamos pendientes porque, como usted lo comenta, esto apenas inicia. Vamos a ver Esto cuáles apenas inicia. Así son es. las repercusiones. Muchas gracias, doctor Alfredo. Encantado. Alfredo Jalife Rahme, quien hace este análisis y pues está advirtiendo justamente que detrás de esta decisión, que él lo comentó,
puede calificarse de estúpida y tóxica. En realidad lo que se busca es crear una tensión en la región para por un lado vender armas y por otro pues para iniciar ya una guerra contra Irán directamente. Allí el análisis del doctor Alfredo Jalife. Una pausa, 10:27. Tenemos mucha más información.